Hola jóvenes, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este sábado vamos a reforzar conocimientos acerca de la estructura de la lengua, ¿sí? Llamadas también voces en la oración. Y el tema como parte de estructura de la lengua es redacción indirecta, ¿sí? Parte 2. Ya el sábado anterior comenzamos con algunas estructuras de la oración, categorías gramaticales, y pues ahora vamos a ver todavía estructura de la oración en cuanto a voz pasiva y voz activa. Y vamos a conocer también tipo de variedad y riqueza de vocabulario, que es muy importante. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a lograr los tiempos y vamos con el repaso. Ok. Aquí tenemos inicialmente, déjenme aumentarle un poquito. El tema se llama estructura de la oración. Un segundito, por favor. Le dije a mi niña que no lo deja entrar, por la que mi máquina algo tiene la configuración, nada más que la vi con acento, por eso batallé mucho para entrar la pero hoy lo vuelvo a hacer. Ya está. Sí, te decía estructura de la oración, que se llama voces en la oración. Sí. Dice, una oración puede redactarse en voz activa y voz pasiva. ¿Ok? Voz en la oración. Cuando escribimos una oración en voz activa, esto quiere decir, chavos, que un sujeto realiza la acción sobre algo o alguien activamente. El sujeto ejecuta por sí mismo la acción y por lo tanto el verbo se conjuga en concordancia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las oraciones que vayamos a nosotros elegir como correctas de voz activa, mira, aquí están los ejemplos. El sujeto de esta oración, los futbolistas firmaron el contrato, es los futbolistas. Entonces, es activa porque el verbo o la acción recae sobre el sujeto. ¿Quiénes firmaron el contrato? Los futbolistas. Mi perro entierra huesos. ¿Quién entierra huesos en el jardín? Mi perro. La acción, firmar, enterrar, mandar y realizar recae sobre los sujetos. Esa es la voz activa, cuando recae sobre el sujeto. Por eso se dice que es activa. Por otra parte, la voz en la oración, que es pasiva, es que algo o alguien recibe la acción pasivamente realizada por un sujeto. Además, el verbo principal de la oración activa cambia a participio. Ojo con esto. En la voz pasiva, participio. Pasiva, participio, que no se me olvide. Y las terminaciones de participio son ado, ido, tos, cho. Además, se añade como auxiliar el verbo ser, estar. Ejemplos de voz pasiva. El contrato fue firmado, ado, terminación en participio, por los futbolistas. Los huesos son enterrados por mi perro en el jardín. Una carta fue enviada por correo por tu amiga. El simulador fue realizado, ado, por mis alumnos. Entonces, confirmando, pasiva participio, ado, ado, ada, ado. Todos los verbos terminan en participio y además se les añade el auxiliar ser o estar. Fue, son, fue y fue. ¿Ok? Esos son voz pasiva. Además, si se fijan, la estructura de la oración cambia. ¿Sí? Ahora se invierte el predicado versus sujeto al final. Mayúsculas y minúsculas, ese sería otro subtemita. Bueno, pues las mayúsculas no hay que olvidar que se pueden utilizar, se deben utilizar por default ortográficamente en los nombres propios, personas, ciudades y países. Aquí tenemos algunos ejemplos: Pedro, María, González, Paula, Italia, Bogotá, Cordillera de los Andes. Y en el caso de que un apellido comience con preposición, artículo o ambos, esos no se escriben con mayúscula. Nada más el nombre de pila, solo lo acompañan al nombre de pila. Entonces miren cómo quedaría.
Juan de Ábalos. Aquí la preposición de es con minúscula, no se escribiría con mayúscula. Cuando alguien se llama María de los Ángeles, de es minúscula. María y Ángeles son sus mayúsculas correspondientes, escritas con la mayúscula correspondiente. También las obras comienzan con mayúscula, la primera palabra del título. Ejemplo, crónica de una muerte anunciada. Aguas, porque aquí hay reactivos en el examen donde a ustedes les dicen cuál es la obra que está correctamente escrita utilizando bien la mayúscula o cuál es la obra que tiene bien aplicado el uso de la mayúscula. Pues aquí está solo al inicio, comienza con mayúscula toda obra. El resto no sería correcto. Aquí hay otra, la colmena, y otra más. Otra más sería Platero y yo. ¿Sí? Si se fijan aquí, mayúscula, el resto minúsculas. Asimismo, tenemos las siglas. Ejemplo, muchachos, por favor, esto es cultura general. Todas las siglas se escriben con mayúsculas. Su significado se encierra entre paréntesis. Los paréntesis son signos auxiliares para ahí dentro de ellos poner las aclaraciones de las siglas o significados en estos casos. Y no pierdan de vista que cada palabra de esa sigla sí va con mayúscula, no nada más la inicial, van todas. Ejemplo, CURP, clave, C mayúscula, única, U mayúscula. D no, porque es preposición, solo va de enlace. Registro de población. Las dos D son preposiciones, no van con mayúscula, el resto del significado de la sigla sí. ONU, Organización de las Naciones Unidas. O de organización, N de naciones, U de unidas. De y las, que son preposición y artículo, no llevan mayúscula. Observemos el resto y damos por concluido que en las siglas, toda la palabra inicial, la letra inicial de la palabra del significado de las siglas lleva la mayúscula. También organismos, instituciones y empresas, todas estas comienzan con mayúsculas, salvo artículos, preposiciones y conjunciones, excepto si van en primer lugar. Por ejemplo, Banco Santander, Central, Hispano. Todas van con mayúscula, la primera letra inicial. Secretaría de Educación Pública. Fíjense aquí nuevamente una preposición de que no debe de ir con mayúscula. Galaxias, constelaciones y planetas. Galaxias, constelaciones y planetas. Aquí tenemos la estrella polar, la Vía Láctea, Venus, Géminis, Virgo, todos los astros van con mayúscula. Aquí estrella también es mayúscula la E. Estrella polar, ¿verdad? Realmente se escriben con mayúscula todas las palabras, ¿sí? Que ya hemos mencionado anteriormente, pero el resto son con minúsculas, exceptuando, como ya lo mencioné, vuelvo a recapitular, siglas, acrónimos y la primera letra de un nombre propio, después de un punto y aparte, punto y seguido, y al comienzo de cualquier oración, nota, texto o escrito, lleva mayúscula. En cuanto a su uso correcto, se escriben con minúscula las palabras y los casos que no siguen las reglas de las mayúsculas. Seguimos. Fíjense, hay nombres propios que los llamamos o se denotan como comunes, como cuando hablamos de las Marías las que se ponen en los cruceros, por ejemplo. Las Marías que se ponen a pedir dinero en los cruceros, nosotros les decimos las Marías. Bueno, eso no es un nombre propio, es un nombre, eso es común, es un sustantivo común, está nombrando a una generalidad de personas. Y en este caso, nada más sería las y Marías va en minúscula, ¿sí?
Venden tortillas en el mercado sería el resto de la oración. Las Marías es sujeto. Y los accidentes geográficos que acompañan a los nombres propios de lugares, vías urbanas, salvo que sean parte de estos últimos. Río Ebro, Cordillera de los Andes, calle Insurgentes. Ebro, Andes e Insurgentes llevan la mayúscula. Los accidentes geográficos que los acompañan, no. Seguimos. Bueno, estamos llegando en este momento a las relaciones semánticas. Yo les comenté que vamos a ver un tema que se llama variedad y riqueza de vocabulario. En nuestro mundo, en nuestra cotidianidad, muchachos, todo el tiempo estamos comunicándonos. ¿Cómo nos comunicamos? Depende del contexto en el que nos encontremos. Puede existir un contexto laboral, familiar, profesional, académico, religioso, político, etcétera. Dependiendo de dónde nos encontremos, nosotros vamos a utilizar un término. Por eso variedad y riqueza de vocabulario. Además, se le llama relación semántica. ¿Por qué? Porque la palabra semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Entonces, un ejemplo de la vida cotidiana, yo, maestra Nelly, puedo decir auto cuando me refiero a mi auto, ¿sí? Auto nuevo, auto usado, auto sucio, pero a lo mejor otro compañerito puede decir mi coche es de carreras, otro más podría decir mi nave está bien fregona, otro más podría decir mi carro, mi coche, mi auto, mi nave. Son 4 denotaciones que le podemos dar a un solo objeto. Eso se llama sinónimos y cada uno es utilizado dependiendo del contexto. ¿Pero qué significan sinónimos? Son las palabras que se escriben de forma diferente. Escúcheme, auto, carro, nave, coche. Se escriben diferente, pero su significado es el mismo. Damos un rico sabor natural a tu paladar. Aquí está la palabra rico. Sabor natural. Y aquí vamos a utilizar en otro contexto más nice, damos un delicioso sabor a tu paladar. Dependiendo del contexto, es la palabra que se está utilizando. Rico, delicioso. Más ejemplos. Estos son ejemplos de reactivos. La palabra abadía, muchachos, significa monasterio. Este es un sinónimo de abadía. Abajo nada que ver, baratija tampoco, barbarie tampoco, porque sería algo así como que de guerreros, y besanía menos. Sí, vamos a ver qué es besanía para que la tengamos también presente por aquello de, déjenme checo, besanía. Aquí está. Significado. Es locura o demencia. Entonces, pues no tiene realmente nada que ver con abadía, que significa monasterio de acuerdo al diccionario. Otro reactivo, la palabra cautivo. ¿Y saben qué? Que así se les vienen presentando en el examen, nada más les ponen así la palabra y tú vas a buscar o te van a decir, encuentra el sinónimo. Es todo, ¿sí? Cautivo, ser cauto, prisionero, locuaz, derrotado e irónico. Aquí se pueden ir con la finta por la palabra cauto, pero una cosa es estar cautivo y otra es ser muy cauto. Estoy cautivo, estoy prisionero. Soy cauto, soy prevenido, precavido. Locuaz, nada que ver con cautivo, derrotado menos, irónico, mucho menos. Por eso la correcta de cautivo es prisionero. Continuamos. Eso, lo anterior visto fue sinónimos. Sinonimia. Mismo significado, diferente
pronunciación y diferente escritura. Antónimos, anti, opuestos, ¿ok? Significación opuesta o contraria. La conferencia requiere ir vestido formal. En la fiesta podemos ir de manera informal. Estos son sentido opuesto a lo formal, lo informal, bueno, malo, cerca, lejos, soñador práctico, infierno, cielo, inteligente, tonto, etc. Grande, pequeño. Perdón. Aquí hay otro ejemplo de reactivo. La palabra sustraer. Ustedes en matemáticas usan mucho esta palabra. Sustracción. ¿Qué quiere decir? Quito. Y como estamos en antónimos que significan lo contrario, entonces yo tengo que elegir una que diga añadir o sumar. Por eso esta es la correcta. No, el antónimo no es acumular, ni saturar, ni multiplicar, ni instituir. Instituir viene sobrando. Les recuerdo también que en el examen vienen 3 opciones de respuesta, solo A, B y C. ¿Ok? Acaudalado. Acaudalado es alguien que tiene demasiada posesión o pertenencia. ¿Sí? Demasiado, mucho, gran cantidad. Entonces, si nos piden encontrar un antónimo, tenemos escaso, el que no tiene. Indigente es el que anda por la calle, desvalido es el que está así como que, ay, triste, derrotado, desvalido por algo que le pasó. El que no es feliz es infeliz. Y el humilde, ¿sí? Humilde puede ser de cuestión monetaria porque habla de acaudalado, pero aquí está, escaso, porque humilde puede ser tomado también como valor. Otro ejemplo de reactivo, explícito. A ver, maestra, ¿por qué está poniendo tácito? ¿Qué es eso? A ver, yo les explico siempre que a lo explícito le antepone lo implícito. Inclusive en nuestra vida cotidiana decimos, ay, está implícito, ¿a poco no le entiendes? Usa la lógica. A ver, vamos a aclarar este punto. Lo explícito es lo que te explican tal cual, ¿sí? Y lo implícito es lo que te da pie a pensar para deducir lo que te estén diciendo. Por eso son contrarios. Explícito me explica literalmente. Implícito no me lo explica literalmente. Tácitamente se encuentra ahí el mensaje. ¿Cómo? Como los refranes. Por ejemplo, de tal palo, tal astilla. Eso es tácito o implícito. ¿Por qué? Porque no te están diciendo que es que el papá es de esta manera, el hijo también lo es. No, te lo están diciendo en un refrán para que tú lo deduzcas. De tal palo, tal astilla. Eso es un ejemplo de lo implícito. Y sinónimo de implícito es tácito. Por eso ahí la respuesta correcta a explícito es implícito, pero no tengo la palabra implícito, usan un sinónimo, tácito. Aquí la explicación. Determinamos cuidadosamente el significado de la premisa. El término explícito es un adjetivo que se aplica a lo expresado de modo evidente. Por eso dije, explícito es lo que me explican literalmente. Aquí está la palabra literal. Y el 2 es abstraemos el significado contrario. Lo contrario explícito es lo implícito, pero yo no veo por ahí la palabra implícita, me ponen un sinónimo, tácito. Ojo con esto, homónimos. Cuando no se acuerden del significado de una palabra, partan en 2. Yo se los digo mucho a mis alumnos de cuarto semestre de etimologías. Miren, homo y nimos. Homo es mismo o uno, nimos es nombre, mismo nombre, ¿sí? Homógrafas, misma grafía. Homófonas, mismo sonido. Por eso me gusta verlas las 3 juntas. Son homónimas las homógrafas y las homófonas. Grafía, sonido. Pero tienen el mismo nombre, ya sea
verbalizado para homófonas, para ser escuchadas igual, o escritas, que su grafía sea idéntica. ¿Ok? Entonces, homónimos son palabras cuya cualidad es que tienen distinto significado por evolución histórica, pero cuentan con la misma escritura y pronunciación. Misma escritura, misma pronunciación. Por eso homonimi, mismo nombre. Aquí están, por ejemplo, me falta aclararles. Homónimos, ellas dan lugar a las homógrafas y homófonas. Y de aquí hacemos la aclaración que acabo de comentar arriba. Mismo nombre, mismo sonido, diferente significado. Aquí tengo casa, casa, vino, vino, gato, gato, capital, capital, monto, monto, río, río. Pero aquí vamos a identificar diferente significado. Es de acuerdo al contexto. Andrés compró una casa porque en septiembre se casa con Laura. Casa de habitación, casa de matrimonio. Pero son homógrafas, misma grafía. Se escriben idéntico. Se escuchan idéntico, por eso son también del mismo sonido, pero su significado es diferente. Jorge vino de Francia y me trajo este vino. Vino del verbo venir, vino de beber. El gato está dormido en el sillón. Gato de animalito. Mi vecino me pidió el gato para cambiar una llanta de su coche. Gato de herramienta. Capital. Con todo ese capital vivirás mucho mejor en la capital. Capital de dinero, capital de lugar. Monto a caballo para divertirme. No importa el monto que pagué por cada carrera. Monto de acción de montar, que es un verbo, y monto de dinero. Recuerdo el verano que pasamos la vera del río. Río es una corriente de agua. Me río como si estuviera allí. Río es del verbo reír, acción de reír. Y ahora vienen las homófonas, mismo sonido, pero diferente significado. ¿Por qué? Porque su grafía cambia. Homófonas solamente tienen mismo sonido. Sí derivan de homónimas, ¿sí? Pero no se escriben idéntico. Tienen solo grafía, una grafía diferente. Observemos aquí, voy a aumentar un poquito. Miren. Aquí está. Azar, azar. Azar de someter al fuego algo. ¿Sí? Y azar de suerte. ¿Se escucharon igual? Sí, son homófonas. Mismo sonido. Pero una es con S y otra es con Z. Meses, meses. Verbo mecer con C. Plural de mes del año, ¿verdad? Meses con C, meses con S. Ciento y 100, perdón, 100 y 100. 100 con C y 100 con S. 100 se escribe, se refiere a cantidad. Este se refiere a cantidad y se escribe con C. Y 100 con S es la parte lateral de la frente. Entonces, no son, sí son homófonas porque se escuchan igual, pero se escriben diferente. Una con C y una con S. Y así sucesivamente, muchachos, observen. Aquí vienen los ejemplos de homófonas. Mismo sonido, diferente grafía, diferente significado. Aquí en este dibujito podemos visualizar que se refiere a tasa de interés, de elevación en impuestos. Y una tasa de T. Y una es con S y otra con Z. Una loza de porcelana barata para poder pagar la loza de su techo. Loza con Z de vajilla y loza con S de los cuadros que se ponen arriba del techo. ¿Sí? A los perros de raza se les debe dar una medida raza de alimento. Raza de raza y medida raza de alimento de medida, tasa medidora.
es ZS. Hay esa expresión. Si pudiera saber qué cosas hay en mi destino, de haber, del verbo haber. Lo echo a la basura porque no está bien hecho. Hecho del verbo echar, ¿sí? Es sin H. Solamente es homófona, se escucha igual que la otra, pero lo que no está bien hecho es con H. Yo voto bien, no voto mi derecho a la basura. Yo voto del verbo votar, es con V o V chiquita. No voto mi derecho a la basura, es con B grande que conocemos normalmente. De votar, votar la pelota. Hola, mar hermoso, envíame una hola. Hola de saludo con H, hola del mar. Entonces una es con H y otra sin H. Por eso reafirmamos que estas son homófonas, solo tienen mismo sonido, no misma grafía. En vacaciones van hacia Asia, otro par de homófonas. Con H, C, sin H y S. Una mujer tiene que aprender a cocer caldo y a coser la ropa. Cocer caldo de cocimiento es con C. Y coser de la acción de coser la ropa es con S. Habría venido antes, pero las puertas de casa no abría, ¿sí? Del verbo abrir, ¿sí? Habría del verbo abrir sin H, habría venido, es un tiempo compuesto, ¿sí? Habría venido. Déjeme y le digo si es copretérito o pospretérito para no confundirnos. El tiempo verbal de habría venido es un antepretérito, ¿sí? Antepretérito. Ahí está, sí, antepretérito. Muy bien. Habría venido, habrías venido, o sea, antes habrías venido. Seguimos con las parónimas. ¿Por qué lo tenemos así? Paro y nimas. Nominé como homónimos, todo deriva de nombre, ¿sí? Paro, parecidas, parecidas en nombre. Palabras que cuentan con un cierto parecido, ya sea al escribirse o al hablarse, pero que cuentan con un significado distinto. ¿Ok? Accesible, asequible. Adoptar, adaptar. Afecto, efecto. Sexto, sexto. Complemento, cumplimiento. Contexto, contexto. Si ustedes pusieron atención y me escucharon, ven que se parecen al yo oralizarlas. Bueno, se les llama parónimas, pero solamente son parecidas al oralizarlas nosotros. No tiene nada que ver en el significado, ni entre ellas. ¿Ok? Ejemplos. Accesible, que se puede acceder a ello. Asequible, que lo puedo conseguir yo. Adoptar de adopción, de adoptar un niño. Adaptar de acomodar las cosas en su lugar. Afecto de cariño. Efecto es un resultado. Cesto es un recipiente, cesto de la basura. Sexta parte del pastel es una parte nada más. Complemento, lo que le falta. Cumplimiento, que cumplió con lo solicitado. Contexto del verbo contestar una respuesta y contexto de ambiente, ¿sí? Ya lo agregué aquí, ambiente y luego curso de un escrito. Vamos a ver. Muy bien. Ahora vamos a ver ejemplos de palabras parónimas, ¿sí? Aquí hay varios parecidos, parónimas, parecidos en nombre. Homófonas, mismo sonido, diferente significado y grafía. Homógrafas,
Mismo nombre, mismo sonido, diferente significado. Y sinónimos significan lo mismo, se escriben diferente, y antónimos significan lo opuesto. Estamos ahorita con las parónimas que son parecidas. Absolver y absorber. Liberar de algún cargo. Absolvió. El juez va a absolver al acusado. Absorber, retener una sustancia. El paño va a absorber toda la humedad. Adición de añadir, como lo hace rato vimos de sustracción, de quitar. La adición de los materiales al presupuesto nos dejó sin un centavo. O sea, le sumaron, me quedé sin dinero. Adicción es una dependencia del organismo a alguna sustancia. La adicción a la droga destruyó a su familia. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo de reactivos, de cómo se les pueden presentar para que elijan la palabra adecuada. Llámese parónima en este caso. Dice, en la última reunión del consejo escolar no sé ninguna resolución importante. Y aquí es no se adoptó, es decir, no se tomó. Porque si fuese a adaptar, sí, caeríamos a lo mejor en que, maestro, es que se pudo haber adaptado algo. No, vámonos al sentido de la coherencia, del significado de la frase. ¿Ok? Por eso es adoptó. En una reunión se adoptan acuerdos. Paco es muy comodón. En lugar de solucionar los problemas, prefiere eludirlos, sacarles la vuelta. Si pusieran aludirlos es, ay, todo el tiempo los está alabando, se los está festejando. No aplica en este caso. Hasta ahí vamos con variedad de riqueza de vocabulario. ¿Sí? Ahora vamos con perífrasis verbales. Peri y frasis. Frasis son frases. Peri, alrededor de. Frases que giran alrededor de una palabra para no decir esa palabra. Entonces, redondeamos el significado y nos expresamos de la siguiente manera. Es una figura que consiste en utilizar más palabras de las necesarias para expresar una sola idea. Por ejemplo, yo les quiero presumir, profe, ¿a dónde se fue de vacaciones? Y yo en lugar de decir Roma, yo les digo, ay, me fui a la ciudad eterna. Entonces, eso es una perífrasis, porque alrededor de la palabra Roma, sí, yo en lugar de decirla, pues dije más palabras de las necesarias, y a eso se le llama perífrasis. Otra, Monterrey. ¿Dónde vives? En la ciudad de las montañas. Ah, ok, Monterrey. O sea, cultura general, muchachos. Fui a la ciudad del amor. ¿A dónde? ¿A París? Entonces, en lugar de decir Roma, Monterrey o París, estoy diciendo una perífrasis verbal, que es la frase que identifica al lugar que estoy mencionando. ¿Sí? También existe la perífrasis verbal cuando se juntan dos o más verbos, ¿ok? Funcionando sintácticamente como uno. Es decir, si yo digo la palabra debo comer, lleva trabajando, venía corriendo y se cayó, esa sintaxis, esa unión de dos verbos, eso es lo que también es una perífrasis verbal. ¿Ok? Combinación de dos o más verbos funcionando sintácticamente como uno, ya lo dije, perífrasis verbal. Ahora, pues bien, en el examen hay reactivos de opción múltiple y estos pueden presentarse de la siguiente manera. De cuestionamiento directo, completamiento, elección de elementos, ordenamiento y relación de elementos también. Los reactivos incluyen una base, ¿sí? Y toda la información necesaria para responder correctamente. Vamos a ver. Reactivo. Elija las perífrasis verbales. Ya la maestra Nelly nos dijo que son frases que dan el significado de una sola palabra y para evitarte decir una y tú redondeas más, presumes más, ¿sí? Y o
combinación de dos verbos en una sola frase. Eso es perífrasis también. En este reactivo, sí, nos podemos dar cuenta. Dice, elige las perífrasis verbales. Te está diciendo que elijas al menos una, dos o tres. Aquí habla en plural. Al menos van a ser dos o van a ser tres. ¿Ok? Dice, puedo de inmediato, estaremos comiendo, tuve que irme, hemos cumplido. Aquí, las tres que están en amarillo son las que forman las perífrasis. Porque si vemos las restantes, no tienen dos verbos unidos. Aquí solamente está el verbo poder. El resto no es verbo. Se descalifica. Ven rápido. Del verbo venir solamente hay un verbo. Descalificada. Debes dinero. Del verbo deber. ¿Sí? Dinero es sustantivo, no es verbo. Entonces, 1, 3 y 6 quedan descartadas y correctas 2, 4 y 5. Estaremos comiendo, verbo estar, verbo comer. Tuve que irme, tener, ir. Hemos cumplido, de haber y de cumplir. Por eso esas son el conjunto de perífrasis. Ok. Aquí, por ejemplo, se llama el tema lógica textual o cohesión. En el área de la gramática, la cohesión textual, también conocida como cohesión léxica, es unir palabras, sí, párrafos y oraciones a través del uso de conectores, pronombres, sinónimos, antónimos. ¿Para qué, muchachos? Pues para evitar el uso constante de palabras sueltas, de que den, así como que se manejan de golpe. Yo les digo a los alumnos cuando empiezan así tajantemente, la definición de célula es, a ver, espérame, primero dame una introducción. Primeramente iniciaremos conociendo el tema o el concepto de célula. Ah, ok, sí está bien. Bueno, la lógica textual, muchachos, cuando escuchen esa palabra, quiere decir que debes de, una, identificar bien la estructura de un texto con un IDC. IDC es la introducción, desarrollo, conclusión. Dentro de la introducción, desarrollo y conclusión, debe de haber conexión directa entre palabras, frases u oraciones en la formación de párrafos. Y esos párrafos van a formar el texto completo, la idea completa. Pero ¿qué es ser cohesivo? ¿Qué es que tenga cohesión, coherencia? Por ahí hay también claridad, hay también sintaxis, ¿sí? Entonces vamos a checar. Coherencia, muchachos, es cuando semánticamente en el párrafo se está hablando de lo que se debe de hablar. Si yo te estoy encargando una investigación del alcoholismo, no me hables del tabaco porque pierde coherencia. Tú háblame del tabaco, de lo que se te encargó. Eso es ser coherente, ¿sí? Es de naturaleza semántica. Y la cohesión es de naturaleza sintáctica. ¿Qué quiere decir sintáctico o sintaxis? De naturaleza de la unión de las palabras correctamente. La cohesión le da coherencia y a su vez la coherencia le da cohesión. Por eso en este diagrama de Venn están unidas, son complementarias. ¿Sí? No existe coherencia sin cohesión y no hay cohesión sin coherencia. Para efecto de utilizar bien y darle cohesión a un texto, debemos de irnos familiarizando con conectores o conjunciones. Más adelante se las voy a detallar. Ahorita en general me interesa que identifiquemos textos o fragmentos que tengan coherencia y cohesión. Vamos a ver, observemos el ejemplo. Escuchen lo que voy a leer. Antonio y Ricardo fueron de compras. Fíjense, escuchen cómo se lee esto así como que, así, X. Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía el del color buscado, compró una café. Ahora, vamos a observar este texto, pero ahora con los recursos y mecanismos
de cohesión adecuados. Cohesión quiere decir que vamos a encontrar algunos nexos o palabras de enlace, conjunciones que le van a dar más realce a la redacción. Antonio y Ricardo fueron de compras. Aquí es el mismo, no hay ninguno. Este último ya está aquí agregado un conector. Aquí no dice este último, dice él quería. Y acá este último. Quería comprar una camisa y una correa. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisa que Ricardo buscaba. Por eso, aquí, punto y seguido. ¿Compró una café? No. Por eso, este joven solo compró una correa café. ¿Se fijan que cómo cambia drásticamente? Algo sin cohesión. Puede que sea coherente, pero no tiene cohesión. Entonces no puede ser coherente sin la cohesión, ¿verdad? Sé que hay algunos que dirán, ay, profe, sí se entiende. No, señor, estamos hablando de la buena redacción, el correcto entendimiento de las palabras, frases u oraciones en un párrafo o en un texto. Vamos a ver otro. Dos ejemplos de textos con problemas de cohesión. De cohesión. Siempre que oigamos cohesión, acuérdense. Primeramente, después, por consiguiente, asimismo, de igual manera, por lo anterior, por lo cual, dado que, por ejemplo, por consiguiente, sin embargo, y muchísimos que hay tipos de conectores. Vamos a leer, eso es cohesión, conectores. Se ha comprobado que algunas enfermedades de carácter nervioso como la esquizofrenia es causada por alteraciones del organismo de carácter químico. Aquí ya hay una falta de coherencia, de sintaxis, hay ambigüedad. Y esto solo puede ser cuando con tratamientos de ciertos productos por medio de fármacos. Ahora vamos a observar el mismo texto y escucharme, pero con los recursos cohesivos adecuados. Se ha comprobado que algunas enfermedades de carácter nervioso, hasta aquí vamos igual, como la esquizofrenia, por ejemplo, ya aquí en es causada, ya se le agregó, por ejemplo, son causadas por alteraciones químicas del organismo. Por esta razón, ahí está otra cohesión, otro conector o conjunción. Por esta razón, dichas enfermedades solo pueden ser curadas mediante tratamientos con determinadas drogas. Por ejemplo, y por esta razón, le dan la cohesión adecuada al texto. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ordenan las frases para formar una frase coherente. Así vienen los reactivos también. Vamos a ordenar frases coherentes. Están las palabras sueltas y si observan todas están con mayúscula. Por ahí dirán algunos, pero es que ¿por qué están con mayúscula? No es correcto. No, no es correcto, ya lo sabemos, pero si se las ponen con minúsculas, pues ya van a saber de dónde empieza la oración. Por eso se ponen todas con mayúscula, jóvenes. Vamos a deducir, a tratar de formar la frase con una sintaxis coherente. Aquí está la respuesta, vamos a leerlo. Los grandes pensamientos nacen con el corazón. Esa sería la respuesta correcta, la C. 4, 7, 5, 1, 3, 2, 6. Hasta ahí cumplimos con la noción y el reforzamiento de lógica textual. Los reactivos correspondientes a la lógica textual se refieren a que les van a poner algunos fragmentitos para que ustedes elijan el que tenga una cohesión adecuada. Uso de conectores, no se les olvide, o conjunciones. Otro temita,
Tipos de oraciones. Ay, este está bien fácil, chavos, ya se los había explicado. Oraciones simples y compuestas. Las oraciones simples se componen, como su palabra lo dice, de sujeto, verbo y predicado. Aquí está. El niño, que es el sujeto, juega en el jardín, predicado. Pedro y María fueron al cine. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. Eso es una oración simple. Juega del verbo jugar, fueron del verbo ir, son verbos, pero recuerden que yo les dije cuando vimos oración, el verbo siempre va a estar del lado del predicado porque es su núcleo. El verbo es el núcleo del predicado. ¿Ok? Además, la oración simple tiene independencia de significado. Vamos a ver ahorita por qué. ¿Ok? Por otro lado están las compuestas. La oración compuesta es la de dos o más oraciones simples unidas por coordinación y subordinación. Ay, ¿qué querrá decir coordinación y subordinación? Ahí le va. Primero que nada, la simple tiene un solo verbo, un sujeto, verbo y predicado. O sujeto y predicado, porque el verbo ya sabemos que es su núcleo y está dentro del predicado. La oración compuesta tiene dos o más simples unidas por coordinación o subordinación, pero también se pueden presentar como dos o más verbos, ¿sí? Ejemplo, coordinación, son oraciones coordinadas, como su palabra lo dice, aquellas que están unidas por un nexo llamado coordinante. Y ese nexo, ¿sí? Al quitarlo, las mantiene independientes. Miren, aquí ya las tengo separadas. Compré flores, mi amiga compró fruta. Aquí le vamos a poner una yuxtaposición, una comita. Compré flores, mi amiga compró fruta. Esa, al yo separarla y quitarle la yuxtaposición, cada una es independiente de la otra. Eso quiere decir que son coordinadas. El jardinero riega y corta las flores. Le quito el nexo y el jardinero riega. Corta las flores, también se entiende, es una orden, ¿ok? Pero la voy a quitar la yuxtaposición. Esa se dice que mantienen independencia una de la otra. Trabajan o estudian, sería el nexo coordinante y o la comita que es yuxtaposición. Yo lo quito y si pregunto, ¿trabajan de manera independiente? ¿Estudian? Sí se entiende una y la otra. Por eso se dice que tienen independencia una de la otra, por eso son coordinadas. Cumplió con los requisitos, pero no fue aceptado. ¿Sí? Ahí está otra con una yuxtaposición. Y si yo se la quito, cada una mantiene independencia y es una afirmación de cumplió con los requisitos. Quito el nexo que los está uniendo y digo no fue aceptado. Las dos son con coordinación. Cada una es independiente de la otra. Ahora sí, llegamos a lo que yo quería aclararles. Estas son las conjunciones de las que hemos venido hablando para los nexos o palabras de enlace, para oraciones, pero existen infinidad de conectores, ya se los he dicho, y muchos tipos para introducciones, para desarrollo, para conclusiones. Inclusive a mis alumnos de tercero, algunos de cuarto, les he compartido cuadros de conectores para que puedan tomar los adecuados cuando tengan que entregar un resumen, un ensayo, un reporte, un informe, etc. Aquí algunos de ellos que van a ocupar para el examen. Por ejemplo,
Tipo, significado, nexos más habituales, ejemplos. Las oraciones copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas y explicativas. Por favor, abran su mente, digiéranme cada una de estas palabras, porque al ustedes asimilarlas están deduciendo el significado. Mire, copular es unión, ¿sí? Copulativas indican unión precisamente. Nexos que me indican unión son i, ni, que, ¿sí? I, ni, que, ¿verdad? Ejemplo, Juan come y Pedro mira. Y derivan de las coordinadas, porque si yo quito la y o la i y digo Juan come, se entiende, hay coordinación. Pedro mira, se entiende, hay coordinación. Esos son las copulativas. Adversativas. Expresan oposición o contraste. La palabra enfrentó al adversario. Al decir adversario, quiere decir que se están enfrentando uno en oposición a otro. Adversativas, oposición o contraste. ¿Qué tipo de conjunciones me denotan oposición o contraste? Pero, sin embargo, ahora bien, antes bien. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Estudió mucho, pero no aprobó. Oposición o contraste. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, estudió mucho. Si yo le quito el conector pero, ¿sí? Vamos a quitarle el conector pero. Y digo, estudió mucho, hay coordinación y se entiende que estoy diciendo que estudió mucho. Y también, si digo, no aprobó, perfectamente se entiende el mensaje de no aprobó. ¿Ok? Eso es adversativa, oposición o contraste. Estos son los ejemplos de nexos más habituales. Pero, sin embargo, aquí por ejemplo, te doy permiso de ir al antro. Sin embargo, no tengo dinero. ¿Sí? Eso podría ser. O está enfermo, no obstante, quiso ir a pasear. No obstante, o sea, adversativo. Está contraponiendo a una frase anterior. Disyuntiva, a ver, muchas ocasiones algunos de nosotros que ya somos más adultos podríamos a veces expresar, híjole, estoy en una disyuntiva, ¿voy al cine o voy al teatro? ¿A dónde me voy? ¿Al cine o al teatro? Y esas disyuntivas, eso es lo que dan a entender con estos nexos. O rojo o negro. Estoy en una disyuntiva. ¿De qué color escojo mi vestido? ¿Lo escojo rojo o negro? ¿Verdad? ¿Ven pronto o me voy sin ti? ¿Verdad? Indican o excluyen o esto o lo otro. Estás excluyendo totalmente. Distribuyo, distributiva, indica una referencia o elección alternativa. Estoy distribuyendo para hacer una elección. Bien, bien. Ah, miren, un tips para identificar las distributivas. Bien, bien, ya, ya, unos otros, tan pronto como, etc. Bien ríe, bien llora. Ya vino, ya se fue. Unos comieron, otros durmieron. Tan pronto como llegué, tan pronto como me tuve que retirar. Esa repetición de nexos habituales para las distributivas, creo yo, no debieran confundirse en el examen. Se repiten. Y las explicativas no es otra cosa más que una proposición que explica o aclara un significado. Por ejemplo, aquí están hablando de Luis se murió, por eso, ¿y quién es Luis? Es decir, María enviudó o Luis se murió, es decir, el compañero de trabajo o el esposo de María. O sea, la aclaración es la explicativa, ¿ok?
Los tacos están ácidos, es decir, con mucho picante. ¿Sí? O sea, estás explicando. Los tacos están ácidos, es decir, tienen mucho picante. O sea, ya aclaraste, ya explicaste lo que quieres decir con lo anterior. Esa es la explicativa. Hay varios tipos de coordinación según sea la clase de conjunción que las une, recibiendo el nombre de dicha conjunción, como lo acabo de mencionar. O es copulativa, o es adversativa, disyuntiva, distributiva o explicativa. Este cuadro nos debe servir mucho, ténganlo siempre a la mano. Pero lo anterior fueron las oraciones coordinadas, porque si yo las separaba del nexo, se entendía una y se entendía la otra. Por eso enfatizo, coordinantes. Hay coordinación, hay independencia en una y en la otra. Pero caso contrario con las subordinadas. Las subordinadas, primero que nada, son las que necesitan de otra para completar su sentido. Ejemplo de la vida cotidiana para entender la palabra subordinación. Un director de escuela tiene a sus subordinados para que den clase, que somos los maestros. Solo no puede, ¿verdad? Él solo no se va a encargar de dar clases. Entonces, la subordinación es necesitan de otros para completar el sentido. El director necesita a los docentes para completar el trabajo de la escuela. En las oraciones siguientes se van a dar cuenta por qué les enfatizo esto. Si yo les digo lo que está en verde, oigan, la persona que vino a cenar anoche me dijo que iban a venir. Ya la complementé. Ocupó una subordinación. Lo azul es la subordinación. Me gusta. ¿Quién te gusta? El muchacho. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta la cena? ¿Te gusta el dinero? ¿Qué te gusta? Que mi amiga compre fruta, porque está bien rica. Eso que hace falta para darle sentido a lo que se dice es la subordinación. Chicos, la casa de la esquina. ¿Qué, profe? ¿La casa de la esquina qué? La compré ayer. Está subordinada. El futbolista que cayó. El futbolista que cayó se lesionó. Lo verde está esperando la subordinación o el complemento de otra para completar el sentido. Ahí están los azules dando completud a la frase u oración. Puede haber oraciones subordinadas que sean sustantivas, adjetivas y adverbiales. Aquellas que dependen de una oración principal y funcionan como sustantivos, adjetivos o adverbiales son las subordinadas. Ejemplo, son sustantivas aquellas que funcionan o tienen funciones propias del sustantivo. Muchachos, les recuerdo que sustantivo es todo lo que tiene nombre, todo lo que nos rodea y existe en este mundo, ¿sí? Adjetivo es lo que califica al sustantivo y adverbio es lo que modifica el verbo. Oímos que los perros ladraban. Aquí el sustantivo es perros, ¿ok? Son oraciones subordinadas sustantivas. Oímos, quito qué, oímos que los perros ladraban. Ándale, ya le entendí, está subordinada. Adjetivada, lo modifica o lo califica el sustantivo. Cortamos los mangos que estaban maduros. Cortamos los mangos que estaban maduros. Maduros es el adjetivo calificativo. Adverbiales modifican al verbo. Ella vive. ¿Qué? ¿Dónde tú vivías? ¿Dónde, cuándo, tiempo, lugar, modo, afirmación, negación? Vienen a ser los adverbios. Lo vimos en anterior clase también. En este caso es de lugar. ¿Dónde? ¿Verdad? Esos serían los tres tipos. Ahora,
La estructura del texto. Un texto tiene dos ideas, las principales y las secundarias. La idea principal es la que se da en la introducción, en el contenido del párrafo. Casi siempre, si un texto está formado por 10 párrafos, casi siempre las ideas principales van a estar al inicio, en un 95% están al inicio del párrafo. Todo el resto que habla de elementos, características, ejemplos, detalles, datos, etcétera, serán secundarias. Aquí hay un ejemplo. El próximo domingo los ciudadanos tendrán ocasión de hacer política, de participar en la toma de decisiones públicas. Cuando depositen su voto para elegir a 194 diputados de mayoría y tal vez 50 de partido. La democracia electoral les permite de ese modo ejercer funciones de gobierno. Fácilmente aquí sacamos por deducción. Idea principal de quién se habla, qué van a hacer, dónde van a participar o para qué. Y si se fijan en la secundaria solamente está confirmando elementos de la principal. Ideas principales al inicio y que detallan de qué se está hablando. 25 de diciembre del 84, terremoto de gran intensidad, afectó las provincias. La extensión fue de 320 kilómetros por hora. Y las secundarias la van a reforzar. El sismo fue recogido por muchos observatorios sismológicos europeos desde las 9 de la noche hasta 2:30 de la madrugada del día siguiente. Está reforzando. Esas son las principales. Perdón, las secundarias. Las que refuerzan a las principales son las secundarias. El párrafo es la división del escrito. Casi siempre lleva sangría, depende que se esté enviando en el mensaje. Se estructura como IDC, introducción, desarrollo, conclusión. Introducción es el primer párrafo del escrito, desarrollo todos los párrafos que desarrollan el tema y los cuales llevan conectores adecuados entre ellos para darle coherencia y cohesión. Y conclusión, donde el último párrafo viene a ser el remate y se le llama conclusión, donde se redondea todo lo que se ha visto en el desarrollo y que se introdujo en la primera parte llamada introducción. Aquí tenemos un ejemplo de texto expositivo, ¿sí? IDC. La introducción es lo amarillo, el desarrollo lo gris y la conclusión. Fíjense cómo los conectores me dan a entender eso. Introducción. El turismo sostenible es concepto. Dentro de las causas por las que ciertamente en este contexto esto me denota desarrollo. ¿Y qué me denota una conclusión? En resumen. Ahí está. ¿Cómo vienen los reactivos? Movidas. Primero desarrollo, luego introducción, luego conclusión, primero conclusión, luego introducción, luego desarrollo y así sucesivamente para que usted haga un ordenamiento de ideas del párrafo. Hasta ahí, estructura de la lengua y esto se le llama los errores o los vicios más comunes del lenguaje. Uno de ellos es la anfibología. ¿Qué es eso? Jamás en mi vida lo había escuchado. Esta es catalogada como un vicio del lenguaje y se define como aquello que se presta a más de una interpretación. O sea, algo que se vuelve ambiguo en su significado. Ay, muchachos, ¿cuántas veces no hemos leído por ahí? Vendo pan muerto vendo pan relleno de muerto. No, gracias, ¿verdad? Vendo pan relleno de muerto. O sea, esa persona quiso decir, vendo pan muerto o pan de muerto relleno. Pero aguas, esos vicios del lenguaje se les llama anfibologías, ¿sí? Se busca hombre para trabajar fuerte. ¿Fuerte el hombre o fuerte el trabajo? Mi padre fue al pueblo de José en su carro. ¿En el carro de mi padre o en el carro de José? ¿De quién? La tortuga de Germán. ¿O Germán es bien tortuga o Germán tiene una tortuga?
se venden cunas para niños de madera. ¿Qué es de madera? ¿Los niños o la cuna? Obviamente, muchachos, en significado sabemos a qué se refiere, pero literal, así hablamos muchas veces, ¿sí? Entonces, esto se llama anfibologías. ¿Cómo se van a topar los reactivos? Pues que lo digan, lo elijan el que esté escrito correctamente, nada más. Defectos comunes en la redacción, aquí está el temita. Seguimos. Un texto se puede corregir o mejorar desde distintos puntos de vista y de acuerdo con los propósitos del texto o autor. Sin embargo, se han reconocido errores que por su frecuencia y generalidad es conveniente señalar para prevenirlos en la escritura. Pleonasmos, híjole, los pleonasmos, muchachos. Si han oído esta palabra, la palabra quiere decir más numeroso. Consiste en agregar información innecesaria cuando estamos hablando. Súbete para arriba, bájate para abajo, métete para adentro, vuélvelo a repetir, conclusión final, etcétera. Miren, lo puedes volver a repetir, volver y repetir es lo mismo. Con que digas lo puedes repetir, basta. Redactaremos la conclusión final. ¡Uy, qué oso que un maestro les diga! Por favor, te encargo una conclusión final. Para empezar, ya sabemos que conclusión es al final. ¿Sí o no? Por la estructura IDC. Oh, sí, profe, tiene razón. Entonces, nada que ver que digan conclusión final, porque la conclusión ya por default sabemos que está al final. Es correcto. Vamos a salir para afuera. Mande. Vamos a salir, punto. Se entiende correcto que es para afuera. Eso se llama pleonasmos. Ambigüedad. ¿Qué es hablar con ambigüedad? Miren, las oraciones ambiguas pueden interpretarse de dos maneras o más, lo que dificulta o imposibilita la comprensión plena. Ambigüedad. Una expresión ambigua es, vimos a Juan paseando. A ver, ¿quién estaba paseando? ¿Nosotros cuando vimos a Juan? ¿O solo lo vimos y Juan estaba paseando? ¿Sí? Cuando estábamos paseando, vimos a Juan. Vimos a Juan que estaba paseando. Se puede entender de las dos maneras. Por eso es ambiguo esta manera de escribirlo, de decirlo, porque se puede tomar de dos maneras. Aquí las estoy señalando. Juan era el que paseaba o nosotros estábamos paseando. Eso se llama ambigüedad. Eligió un coche rápido. A ver, yo entendí que rápido decidió qué coche, ¿sí? Y otros pudieron entender que eligió un coche que era muy rápido en velocidades. A eso se llama ambigüedad. Vamos a ver, ¿cómo se podrán corregir estas oraciones? María no quiere a Laura porque es muy envidiosa. María, quien es muy envidiosa, no quiere a Laura. Podrían decir ustedes, maestra, pero es que María podría ser la envidiosa y no quiere a Laura porque ella es la envidiosa. Sí, pero ¿en qué nos vamos a basar? En las opciones de respuesta. María no quiere a Laura porque es muy envidiosa. Corrección. María, quien es muy envidiosa, no quiere a Laura, ¿verdad? Puede ser que María no quiera a Laura porque Laura sería la envidiosa. Estaré de vacaciones solo unos días. Puedes darte a entender que será solo de soledad o solo de solo unos días, nada más. Eso es lo ambiguo. Cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestros estudios, edad, experiencia, etcétera, conocimientos en general, la vamos a entender de una u otra manera. Por eso son frases u oraciones ambiguas. El pez está listo para comer. Ya preparé al pececito en su pecera limpia y le voy a dar de comer. O me prepararon un pez y me lo voy a comer. Es muy ambiguo el decirlo así tan secamente. Otros errores comunes en la redacción. Hacen muchos años que no nos vemos.
Incorrecto. Lo correcto es hace muchos años que no nos vemos. Hubieron varios incendios en la ciudad. Incorrecto. Correcto. Hubo varios incendios en la ciudad. El mes pasado tuvimos noches bastantes frías. Incorrecto, bastantes. El mes pasado tuvimos noches bastante frías. Igualmente les recuerdo, los reactivos serán así. Te ponen una incorrecta, que elijas cómo sería lo correcto decirlo. Si es un pleonasmo, si es una ambigüedad. Yo les confirmo con esto. Les estoy preparando muchos reactivos. Lo vamos a dedicar una sola clase a puros reactivos para que se sientan bien familiarizados con todo lo que viene en el examen. Ejemplos de reactivos muy parecidos. Y aparte también los vamos a hacer en simulacros. Uso incorrecto de gerundios. El gerundio es una forma verbal, no personal, no conjugada, que suele ser usada incorrectamente. Fíjense bien. Sí es correcto decir corriendo, saltando, comiendo, abrazando y gritando. Cuando conjugamos en tiempos compuestos, ¿sí? O bien cuando estamos diciéndolo de manera suelta, por decir así coloquialmente. Pero no debemos de usar gerundios cuando queremos indicar algo posterior. Mire, el gerundio indica una acción que ocurre en simultaneidad con otra, siempre. ¿Cómo quedarían las oraciones correctas y las incorrectas? Él entró corriendo al salón. Él entró sentándose en una silla, incorrecta. Ella salió gritando injurias. La propuesta se sometió a votación aprobándose por unanimidad. No es correcto. Ándose, ándose. Y ando, yendo, sí es correcto. Usar el gerundio correctamente. Ando, yendo y yendo son correctos. Y pues por último los registros del lenguaje. Aquí los registros del lenguaje, muchachos, son, depende del canal que utilicemos, si tengo cercano a mi hablante, a mi oyente, o por su especificidad. Oral o escrito, coloquial, formal, estándar y jergas. El estándar y jergas, no es cierto, por sus reglas, el culto y el vulgar. Fíjense bien, el vulgar son palabras que no necesariamente son maldiciones o malas palabras, sino que son palabras que antiguamente utilizaban nuestros abuelos, que aunque las oímos a veces también frecuentemente, o a veces o frecuentemente por algunas personas, lo vulgar es, por ejemplo, decir, ansina era, te vide, me emprestas, vinistes, cállense, ¿sí? Algo así es lo vulgar. Culto, pues es el lenguaje que se utiliza más o menos en artículos científicos. Jergas son palabras o expresiones propias de una región que utilizamos, ¿sí? Ahorita vamos a ver ejemplos. Estándar, pues es como nos comunicamos coloquialmente. El coloquial y el estándar puede tener algo de similitud, pero lo coloquial es más acá como que, estás tirando rollo, ¿verdad? Eso es lo coloquial. Y lo estándar es lo normal. Vamos a ver ejemplo de cada uno. Es como hablamos en la vida cotidiana, por ejemplo, en reuniones con amigos, escuela, exposiciones en clase, entrevistas de trabajo. Se dan por distintos canales de comunicación. Estos registros de lenguaje son de los que estoy hablando. ¿Sí? Y las jergas son las que solo usamos con ciertas personas o en familia o en regiones. Ejemplos. Voy con mis compis a dar una vuelta. Compis es coloquial. Sin más dilación, rogamos tengan en cuenta nuestras consideraciones y quedamos a la espera de su respuesta. Formal. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estándar. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Formal. Me está tirando rollo. Jerga. Tirando rollo. ¿Verdad?
Vámonos en mi nave, jergas. No traigo lana, jergas. Ahí se termina la parte 2 de redacción indirecta. Repasen, muchachos, por favor, escuchen los videos, tomen sus notas para que hagan preguntas si es necesario. Yo creo que con esto va a ser más que suficiente para dar sus repasos. Vuelvo a repetir, una cosa son los repasitos del reforzamiento y otra que vamos a tener reactivos que vamos a contestar entre todos, ¿sí? Para practicar. Además, en los simulacros también les vamos a poner reactivos de estos tipos. Échenle muchas ganas, dense tiempo, es solo un mes más, todo octubre, el cual van a estarle echando ganas al reforzamiento. No lo tiren por la borda, porque luego nos podemos estar arrepintiendo. Acuérdense que el esfuerzo, ¿sí? Va a valer la pena. Todos le estamos echando ganas y sé que ustedes también lo harán. Muy bien. Nos vemos, cuídense mucho. Y cualquier cosa, estamos al pendiente. Enseguida les mando la liga del preregistro para que sigan las indicaciones. No se olviden de leer, eso es bien importante. Leer todas las indicaciones del registro para que salga correcto. Bye bye, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos dentro de 2 sábados nosotros. El próximo se ven con la maestra Rocío.